Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfo Consultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén, un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con el bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y hacer diario, fortaleza para lo que emprendemos y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, a un hombre súper sabio, una persona que la vida le ha permitido lograr repensarse. Y con nosotros tengo el honor de tener a Walter Torre. Walter, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén, desde el lado sur de América Latina. Walter de Argentina. ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente ha sido más que amable de tu parte. Y bueno, gracias por invitarme a tu espacio de conversación con tus seguidores y con todo esto que estás haciendo tan bonito en las redes sociales. Encantadísima, Walter, y más bien gracias por hacerme el honor de tener un espacio con mi audiencia y también con la tuya. Gracias porque deseamos compartir historias, porque la vida es solo una, Walter, y tenemos que hablar acerca de cómo la vida nos permite ir construyéndonos a nosotros mismos. Y me encantaría que nos cuentes, Walter, ¿quién es Walter Torre desde el principio de su vida? Bueno, eh, ok. ¿Quién es Walter Torre? Walter Torre es un muchacho que nació en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad que se llama Aedo. Es una ciudad pequeña en Buenos Aires, donde se crió en un colegio católico, con un padre, con madre, con unos padres excepcionales. En todos los años que he tenido yo, que estuve con ellos, eh, como matrimonio nunca escuché una discusión entre ellos. La verdad que era adoración que tenía uno por el otro. Y tenía dos hermanas, una que falleció al poco tiempo de nacer, que fue mi primera hermana, y después tengo otra hermana. eh, y bueno, estoy yo, ¿no? Mi familia se compone por Adriana y Agostina. Adriana es mi mujer, Agostina es mi hija. Y nada, me crié en un colegio católico. Iba a ser, en algún momento de mi vida pensé que iba a ser cura, después me di cuenta que no era el camino que tenía que seguir. Eh, Me dediqué mucho al deporte toda mi vida, hice muchísimo deporte, eh, con muchos amigos. Y después, esas cuestiones de la vida, Rocío, vos sabés que hay una cosa que es casi irónica. Vos sabés que hacía siempre, hice mucho deporte y en un momento determinado decidí seguir la carrera de profesor de educación física. Es decir, no sé cómo lo llaman en Costa Rica, pero profesor de gimnasia, Así eh, es, educación física. educación física. Y vos sabés que me entrené y fui a rendir el examen y el examen físico lo aprobé. Sin embargo, el examen intelectual me dijeron que no estaba apto para la carrera. Entonces ahí cuando me dijeron que no estaba apto para la carrera, decidí estudiar recursos humanos. E ingresé a estudiar recursos humanos en el mes de abril, fines de abril, y la carrera comenzaba en marzo. Y ahí arranqué, y arranqué cuando me siento a la mesa el primer día que voy a la universidad. eh,
vos sabés que me pasó que llego a la universidad y había parcial. Entonces me acerco al profesor, que era el profesor de economía, y digo, mire, profesor, yo le pido mil disculpas, pero hoy es mi primer día. Y si el parcial, si tengo que rendir un parcial, este examen, indudablemente lo voy a rendir mal porque no conozco absolutamente nada, es mi primer día. Y me dice el profesor, me dice, a ver, escúcheme, ¿qué señorita de las que está acá le gusta? Digo, disculpe, profesor, no le entiendo. No, ¿cuál le parece atractiva de las señoritas que están acá? Digo, qué sé yo, no sé, la señorita esa que está ahí. Bueno, me dice, siéntese al lado de ella y haga el parcial con ella. Lo que saca ella es la misma nota que le voy a poner a usted. Y así arrancó la carrera. Después de ahí, de estudiar recursos humanos, estudié otra carrera que se llama Relaciones Públicas. Y de ahí me di cuenta que no era lo que quería, no era lo que me gustaba. Y de ahí me fui a estudiar gestión de la calidad, de la mejora continua. Y dediqué mucho tiempo a estudiar eso, estuve estudiando fuera del país, estuve en varios países estudiando mejora continua, gestión de la calidad, y, y me di cuenta que no me gustaba, y siempre me gustó la docencia desde chico. Yo empecé a dar clases en la universidad comencé a dar clases a los 21, y siempre me gustó la docencia. Y en la medida que trabajaba en empresas y que estudiaba gestión de la calidad, etcétera, también daba clases en distintas universidades. Y vos sabés que después con esas cuestiones de la vida fui conociendo gente que me fueron llevando a otros países, a otras temáticas diferentes las de mejora continua y calidad. Y empecé a dedicarme al concepto de innovación, de esto hace unos 20 años aproximadamente. Me empecé a dedicar al concepto de innovación, de conflicto, etcétera, y empecé a dar clases en distintas universidades de América Latina. He dado clases para algunas universidades en Europa, en Canadá, eh, y para muchas asociaciones, también de recursos humanos y de ingeniería incluso. Eh, y bueno, y el destino me fue llevando al campo de innovación, y empecé a escribir libros, y después comencé a armar una red en América Latina sobre innovación, y después, bueno, terminó todo esto en la creación de una red que se llama IPKIN, que hoy es una comunidad de habilidades blandas en relación a innovación. En términos muy simples y sin entrar en mucho detalle para no aburrir, fue eso. Pero lo más cómico es que mi carrera iba a ser profesor de educación física, y bueno, el destino me dijo, no va por ahí lo tuyo, así que nos fuimos para otro lado. Walter, qué increíble e interesante esta parte de tu historia. Realmente la considero más bien fascinante y quiero precisamente de esto que nos estás contando, poder exaltar dos situaciones. La primera, esa que nos dices cuando tomas una decisión y alguien más dice, no sos apto para. Cuando una persona tiene un sueño y el otro lo califica como no apto, el sueño sigue ahí. El sueño sigue porque era lo que yo anhelaba. Entonces, cuando uno piensa profesor de educación física, piensa así en el ejercicio, piensa en todo lo que habías hecho antes. Y como vos decís, tu cuerpo estaba listo, pero ellos decidieron que no eras apto para, precisamente para la docencia, porque lo físico estaba. ¿Y cómo es que vos, a pesar de que otro te califica, decidiste romper el paradigma y seguir adelante intentando, sí, una carrera diferente,
siempre en relación con personas, porque recursos humanos está totalmente dirigido hacia precisamente el trabajo con personas. Y leo cómo hay una insistencia porque decís, y me di cuenta que no me gustaba eso, pero en la acción, porque al final de cuentas pasaste por todo este proceso para terminar siendo lo que sos, un docente nato. Entonces, tu sueño, donde alguien dijo en algún momento, no estás apto, tu sueño dijo, aquí estoy, resisto, insisto y persisto, no me canso y esperaste y fuiste construyéndote a vos mismo hasta que hoy sos esa persona que no parás todo el día, estás enseñando, tenés mil historias que contar que no, no son solamente historias, sino que se han convertido en libros donde estás transmitiendo nuevas formas de entender las cosas. Y el otro punto que quiero exaltar es lo que el profesor, cuando llegaste y estaba aplicando el examen, te dice, te dijo lo no esperado. ¿Cuál de estas chicas te gusta? Te dijo, o sea, te dijo te dio una pregunta que jamás estabas esperando para un momento como ese. Entonces, ¿quién te gusta? Es una palabra, es una pregunta que deberíamos tener siempre en nuestro vivir, porque debemos aprender a sentarnos al lado de aquellos que tienen algo con nosotros, que nosotros podemos juntos hacer algo. ¿Para qué? Para ser mejores personas, que nos suman en la vida. Y cuando estás frente a este grupo de personas donde pudimos decir, y en mi caso tuve la experiencia de tenerte como profesor, Walter, es increíble cuando yo digo, a mí me gusta la innovación, ya tengo un interés por algo, pero resulta que aquello se queda en mí cuando a mí me gusta la persona con la que estoy compartiendo el tema de la innovación. Y he de decir que me gusta más la persona que me transmite que el tema mismo, porque el tema mismo lo puedo encontrar de diferentes formas en la internet o en diferentes programas, pero vos te haces innovación y eso hace una diferencia radical. Eso hace que de alguna manera podamos entender que el ser es algo que se pone en entredicho. ¿Y qué dice el entredicho? Me gusta Walter, me gusta lo que transmite, me gusta lo que ha construido. Así es que Walter, de lo inesperado sale quién te gusta, elegiste esa señorita, hiciste tu examen. Bueno, creo que todos deberíamos decir, ¿quién me gusta para poder aprender, para poder innovar, para poder crear, para poder incluso repensar, para poder caminar? Mira, escuchándote, Rocío, me vienen dos o tres cosas a la cabeza que quisiera compartirte. La primera es que un poco entender el concepto entre sueño y, y desarrollo. Yo puedo tener un sueño de estar vinculado con la gente, de querer mostrar mis habilidades, si es que tengo alguna, de educación física o como profesor o como escritor. Eh, Sin embargo, muchas veces confundimos el sueño con el desarrollo. Es decir, digo, de la única forma que puedo hacer esto es siendo profesor de educación física. De la única forma que puedo hacer esto es siendo psicólogo. De la única forma que puedo hacer esto eh, es siendo payaso. ¿Correcto? De lo que fuere. Entonces confundimos el sueño, es decir, el querer potenciar, el querer lograr algo, el querer vivenciar algún sueño, en realidad, como diría Aristóteles, es
esa capacidad que tenemos de estar despiertos para que algo suceda. O bíblicamente es, abre tus ojos y mira qué hay a tu alrededor, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, el sueño no tiene que invalidar el desarrollo, no tiene que invalidar la acción. El sueño uno lo puede hacer por distintos lugares, por distintos espacios. Y a veces cuando confundimos un único espacio, por ejemplo, profesor de educación física, por ejemplo, psicólogo, por ejemplo, payaso, por ejemplo, cura, por ejemplo, ah, eh, no sé, profesor, eh, con el mismo sueño, confundimos la acción, el camino con el sueño, creo que eso termina opacando el sueño. Lo cual uno lo aprende esto con el tiempo, ¿no? Reflexionando un poquito. El otro punto que, que me parece también interesante es que hay dos formas de mirar la vida en particular, dos formas, hay miles, pero en este momento que estamos teniendo juntos, una es planificar todo y la otra es mm, ser parte del universo. Es decir, planificar todo hay un sentimiento de dominio. Si tengo que lograr esto, tengo que hacer esto, me pongo objetivos, metas permanentemente. Y la otra es dejarse llevar. Bueno, me dejo llevar para ir buscando alternativas. Yo creo que inconscientemente elegí el segundo. Nunca me puse una meta, nunca me puse una situación en la cual digo, es esto, tengo que lograr esto mañana. Sí, por supuesto, uno cuando va trabajando, va haciendo cosas, decimos, bueno, me gustaría que mi empresa esté en tal lugar, me gustaría que tener tantos alumnos, me gustaría que esto suceda, por supuesto, pero dejarse llevar creo que fue lo que elegí. Y dejarte llevar también es una elección, porque de alguna manera el de dejarte llevar implica elegir con quién querés compartir ese camino. A veces en la planificación rígida e inflexible, uno no elige con quién estar, sino con quién me conviene estar. Y la diferencia es muy grande entre elegir con quién. Yo hoy quiero estar charlando con Rocío Mesa, correcto. Y otra cosa es, me conviene a mí charlar con Rocío Mesa. Si voy por la primera, es un momento de alegría. Si voy por la segunda, es un momento de manipulación, de especulación, que todos tenemos en la vida, pero el punto es que cuando eso domina tu vida, creo que te va alejando del centro de tu vida, te va alejando de quién sos, de ese ser tal cual vos mencionabas hace un ratito atrás. Y el último punto que me parece que vos decías, el concepto de no solamente capacitar u ofrecer algo, en este caso innovación o psicología o algo técnico, lo que fuere. El tema es de ofrecer algo y el otro tema es eh, la transmisión de ese ofrecimiento, es decir, la pasión que vos le pones ahí. Y muchas veces ocurre que nos pasa a todos, que vos sentís que hay gente que realmente está ofreciéndote algo eh, igual a muchos, pero distinto, en su forma, en su estilo, en su nivel de pensamiento, en su abstracción, en la forma que lo presenta, en un montón de condiciones que te atrae. Y esa atracción se vuelve hacia el otro, en muchos casos, admiración. Y acá traigo a colación a Nietzsche, porque cuando hablaba de este tema, muy interesante, Nietzsche decía, en la admiración hay siempre una suerte de inocencia dando vueltas. ¿Y dónde está esa inocencia? Está en justamente sentir que en la admiración desmesurada que puedo tener por alguien, sentir, creer, pensar que jamás uno va a llegar a ser como el otro. Es decir, yo escucho a un músico, vamos a imaginar a Mozart, a Beethoven, no sé, a Schubert, a quien sea, por nombrar un músico, digamos, un músico clásico, pero, o un conjunto de músicos clásicos,
no sé, algún artista, Leonardo da Vinci, no sé, simplemente por mencionar alguno. eh, y de repente digo, yo no voy a pintar nunca como Leonardo da Vinci. Quizás nunca tenga la capacidad intelectual que tuvo él, ni quizás tenga los dotes ni las habilidades que tuvo Da Vinci. Entonces, por más que me ponga a pintar como él o como Picasso, jamás lo voy a conseguir, nunca. Entonces, el punto es que en la admiración, esa suerte de inocencia se vuelca en angustia. Sí, yo no voy a ser nunca como Rocío Meses, no voy a ser nunca como alguien en particular. Entonces es como una suerte de angustia, ¿no? Pero bueno, si no soy como Rocío, si no soy como Da Vinci, si no soy como Albert Einstein, entonces prefiero no ser. Y no nos damos cuenta que realmente esa admiración produce esa inocencia que deberíamos modificar. Yo no sé si alguna vez voy a ser como Da Vinci o como Albert Einstein o como alguien realmente que tenga unas cualidades sobrenaturales. Pero sí sé que esas cualidades me pueden inspirar a mí a desarrollarme en algún aspecto, en algún ámbito, incluso en el mismo ámbito de la gente que yo admiro. Entonces, cuando te sacas de encima la competencia, la comparación, esa rivalidad, comienza el desarrollo. Y el desarrollo que uno tiene es en relación con uno mismo, en relación con lo que uno puede potenciar, incluso crear un estilo distinto al que creó el otro para tener tu propio estilo, tu propia forma, eh, que en la cual uno valora. Y a veces el contexto no lo valora de determinada manera, o sí, pero lo importante es que vos fíjate que cada vez que algo aparece como nuevo, es siempre hay alguien que de alguna forma expresa sus habilidades, su desarrollo de una forma diferente. Claro. Y siempre esa persona tiene admiración, ¿no? Por alguna otra persona. Walter, es que realmente vivimos rodeado de personas, nacemos rodeados de personas y de alguna manera todas estas historias nos van haciendo y generalmente aprendemos por lo que vemos, por el modelo que tenemos, pero me encanta ese proceso que generalmente nos transmites y es que ese método que tiene aquel sea la base para poder reconstruir, para poder repensar, porque realmente la forma en que cada uno hace las cosas tiene que ver con un desarrollo propio. Cuando trato de hacer lo mismo que hace el otro, las cosas no me salen, porque resulta que como decías en el programa que escuchábamos ayer, si me das la receta del pastel, yo te voy a decir, no me diste algún ingrediente porque a mí no me salió igual que a vos, pero no tomamos en cuenta todas las situaciones intervinientes, incluyendo mí mismo, ¿verdad? Que soy otra persona, que tengo otra temperatura, que vivo en otro país y la situación es diferente porque tengo muchas situaciones alrededor intervinientes que son diferentes. Pero realmente, Walter, el poder competir conmigo mismo, el poder ponerme de base a mí mismo y decir todos los días, puedo ser mejor persona, hacer mejor las cosas, tener solamente lo que necesito y no estar acumulando algunos montón de situaciones, voy a decir en tico, acumulando chunches, ¿verdad? Porque realmente todo lo que acumulamos no nos deja tener la libertad para poder visionar más allá. Muchas veces nos ponemos tantos planes como estáticos frente a nosotros que no nos deja ver el horizonte donde hay posibilidades de crecer. Y creo que eso lograste hacer. Te viste en la necesidad de elegir otra carrera, fuiste más allá,
y todos los días podías levantarte y mirar el horizonte y encontrar un más allá. Y en ese más allá, Walter, nos compartís esos proyectos donde se puede gestionar y me encantaría que le contés un poco a nuestra audiencia acerca de esa propuesta que vos haces en el libro de las 7 mujeres para la innovación, porque realmente nos daría un panorama increíble de cómo es que lograste levantarte para ver el horizonte. Bueno, justamente en ese cuento de las 7 mujeres, vos sabés que ese cuento en realidad, para ser honesto, ese cuento lo nació por un pedido de mi hija, de Agostina, porque hablábamos con ella acerca de qué era la innovación. Entonces yo le explicaba qué era la innovación y me decía, mira, no te entiendo. Era mucho más chico que hoy tiene 21 y en aquel momento tendría 16, no me acuerdo. Y entonces me entendía, pero no me entendía eh, la profundidad del concepto de innovación. Entonces le dije, mira, la innovación en realidad pasa por 3 mujeres. Una es que cuando vos decidís innovar, que tenés una idea nueva, diferente, que todavía no ha sido probada, etcétera, te sentís sola. Entonces, digamos, de alguna forma, digamos, te sentís que estás aislada del resto. Es como si tuvieses a tu amiga que se llama Soledad. Y después le digo, bueno, después para poder llevar esa idea adelante, pasás por muchas dificultades y tenés muchos dolores. Entonces, cuando tenés esos dolores, tenés un montón de dificultades, chicanas, situaciones que no esperabas. Entonces, le comencé a hablar sobre dolores. Después llegás al final, correcto, llegás al final cuando lo pudiste implementar, es decir, cuando tuviste victoria. Y así empieza a nacer el cuento que de esas 3 primeras mujeres se llevó después a 7. Es decir, así comienza a nacer el cuento, donde ella empezó a entender que el solo hecho de que una persona decida pensar, inicialmente todo proceso de pensamiento te aísla de otra persona, por muchos motivos. El primero es que muchas veces los focos de pensamiento, las, las intenciones de pensamiento, las, los parámetros y las prioridades de pensamiento, los intereses varían de persona en persona. Si los mismos intereses que tenés vos, Rocío, quizás no son los míos, en muchos casos. Y el que tengamos vos y yo, quizás aquí en los amigos que están escuchando, sean totalmente diferentes también. Es decir, que en primer lugar hay un aislamiento de intereses entre los pensadores. Segundo, digamos que todo pensamiento de alguna forma tiene un nivel de madurez, de desarrollo, lo cual implica que la otra persona, en muchos casos que ni siquiera tiene ese interés, tampoco tuvo ese desarrollo para poder hacerlo. Entonces, es como tener mundos paralelos al mismo tiempo, ¿no? Y aunque la otra persona tenga tu mismo interés, la concepción o el punto de referencia que vos tomaste para pensar diferente, genera que las dos personas estén en un mismo tiempo, en un mismo presente, pero en dos escenarios diferentes. Uno está en el pasado y el otro está en el futuro. Yo estoy dando una idea de algo que estoy pensando, de algo que desarrollé, que medité, etc. Y el otro ni siquiera se lo puso a considerar desde ese punto de vista. Entonces, cuando alguien está innovando o está pensando, la primera consideración básica es que uno está solo. Uno está solo. Y hasta en el proceso de enseñanza, uno tiene ciertas pautas de dolor. Porque incluso cuando vos querés transmitir para que te entiendan, veamos el ejemplo de Albert Einstein, por ejemplo, para dar a un simplemente un Ramanujam, el indio, que era un empleado contable de una empresa en India, que trata de explicar toda su teoría matemática, que hoy está considerado al mismo nivel que Newton, toda su teoría matemática, eh,
de alguna forma no era entendido, porque él estaba avanzado en años al pensamiento general, avanzado en años. Entonces, de hecho, hoy se sigue estudiando su literatura. Estamos hablando de unos 50, 60 años, eh, donde él dejó su literatura y se sigue estudiando el día de hoy porque no se le entiende de lo avanzado que el tipo estaba. Entonces, yo le decía que hasta transmitir el conocimiento es dolor, porque aun aunque el otro tenga voluntad de aprender, muchas veces para estos genios, eh, el otro no tiene capacidad para poder aprenderlo. Y después cuando vos llegás a victoria, que conseguís un resultado, etcétera, también tenés otra cuestión que es maravillosa. Uno puede disfrutar el resultado que alcanzó, pero vos lo sabés bien, Rocío, que desde el punto de vista psicológico y filosófico también, el solo hecho de alcanzar un resultado implica ya no tenerlo, es decir, implica perderlo. Una vez que lo alcancé, ya no lo tengo más. Listo, se perdió. Ya está. Entonces, la obligación es seguir buscando. Es decir, que la escasez que te presenta Victoria está justamente vinculada no a la obtención de recursos o a la escasez de recursos, sino a la obligación de seguir obteniendo nuevas ideas que te fomenten y que te amplíen justamente lo que has conseguido. Entonces, en las 7 mujeres, cuando escribo este cuento, eh, por supuesto que lo hago en forma mucho más amplia, con algún detalle, y trato de hacerlo en forma lo más amena posible. Eh, Trato de expresar estos sentimientos, estas emociones que la gente pasa durante un proceso de innovación. Y bueno, es un cuento que ha sido muy bien recibido. La verdad que toda la gente que lo ha leído ha quedado muy contenta de poder entender cómo las emociones eh, están vinculadas a un proceso de innovación. Maravilloso, Walter. Vamos a tratar de compartir con la audiencia el cuento en la descripción de este podcast, por lo menos en parte para que sigan buscando tus escritos que tienen tantísimo que transmitir y que nos da nuevas posibilidades. Voy a tomar de lo que dijiste algo súper importante que tiene que ver con que cuando no podemos entender lo que el otro está transmitiendo. Generalmente, cuando no podemos o no queremos, es porque estamos tan afianzados a los conceptos que tenemos radicales, cerrados, donde que creemos que eso que estamos escuchando no cabe en mis creencias, en mis conceptos y en mis pensamientos. Walter, qué importante que podamos darle luz siempre, una rendija al conocimiento, poder decir, yo no lo sé todo, todos los días lo estoy construyendo, todos los días podemos decir el concepto que tenía acerca de lo que sea, puede transformarse a partir de poder escuchar nuevas formas de entender. Muchas veces decimos, por ejemplo, yo soy así y nadie me va a cambiar. Es algo que constantemente estoy escuchando cuando llega algún paciente a la clínica quejándose acerca de que está viviendo algún momento donde no lo aceptan tal cual y entonces se pone rígido y dice, yo soy así y si yo me enojo de esa manera, así he sido siempre, soy igualita a mi papá. Bueno, además entonces la persona ya me trae el patrón, el modelo de donde dice que yo estoy emulando a alguien, ¿verdad? Tengo este carácter y entonces soy de esta forma. Todos podemos transformarnos, todos tenemos la posibilidad de votar aquellos modelos que de alguna manera nos hicieron estáticos, nos hicieron rígidos y además nos hicieron no aptos para seguir creciendo, porque la vida es crecimiento, porque la posibilidad precisamente es de tomar la decisión de pensar y repensar que aquello tiene una posibilidad para mí. Entonces,
Lo más importante en medio de todo esto es que sí hay un camino que seguir. Y muchas veces sentimos angustia, sentimos dolor, pero siempre andamos en busca de la victoria para buscar, para buscar de nuevo, seguir adelante y volver otra vez a tener oportunidades de algo nuevo. Lo más importante que he podido transmitir a mi audiencia es que nos estamos gastando demasiado en hacer y se nos olvida hacer. Lo dejamos de lado aquello donde tenemos respuestas reales, novedades, posibilidades, o sea, innovación. Y estamos solo haciendo lo que cuadradamente muchas veces nos enseñan y eso nos limita. Tal cual, tal cual. Ese es un tema permanente. El tema de... yo creo que de la forma que lo estás planteando es una forma de diferenciar entre la distracción y la elección. Porque cuando estamos permanentemente en el hacer, sin tener tiempo de contemplación en lo que somos, en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que nos nutre, en lo que nos hace bien, es una forma de darle prioridad a la distracción. La distracción muchas veces está dada por asumir patrones colectivos. Y el asumir patrones colectivos para sentirnos que somos parte de algo, nos justamente muchas veces nos distrae. Estamos siempre buscando ser parte de algo y no ser el todo de nosotros mismos. Entonces, frente a esta realidad, en esa ironía, en esa paradoja de ser parte de algo y no ser todos de nosotros mismos, es decir, buscar ser genuinos, es donde comenzamos de alguna manera a partirnos. Es decir, quiero ser todo de mí mismo, pero también quiero ser parte de todo el resto, pero para ser parte de todo el resto no puedo ser genuino conmigo mismo, no puedo ser todo de mí mismo. Entonces, si soy todo de mí mismo, ¿cómo hago para integrarme como parte del todo que está a mi alrededor? Y en esa ironía, en esa paradoja, en esa puja, en ese conflicto que cuesta resolverlo. Justamente por eso mismo, cuando un conflicto notamos que es difícil de resolver, intentamos encontrar un camino que encubra, simule, oculte el conflicto. Y, si el camino que tomamos o los caminos que tomamos están permanentemente buscando ocultar conflictos, llega un momento que los conflictos comienzan a brotar solos, como si tuvieses una suerte de jardín donde vas colocando un conjunto de semillas, correcto, y en algún momento crecen, se desarrollan, incluso en contra de tu voluntad. Entonces, no serán todas, pero sí algunas. Entonces, el estar permanentemente tratando de ocultar esos conflictos para hacer transparente lo que no debe ser transparente, lo que debe estar manchado, lo que debe estar eh, a veces opaco, a veces luminoso, lo que tiene que tener sombra. Bueno, entonces llega un momento que nos alejamos tanto de nosotros mismos que ya no sabemos bien eh, qué nos motiva, para qué estamos, qué queremos, si estamos disfrutando de lo que tenemos, incluso si tenemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema, es lindo para poder conversar en algún momento. Claro, Walter, es que cuando uno escucha constantemente a las personas y escucha su conflicto, pero muchas veces la persona no se escucha así, sino que escucha un problema que tiene afuera. Es más, lo llama de esa forma: tengo un problema y quiero resolverlo, pero quiere resolverlo
como si estuviese afuera, como si estirara los brazos 10 metros y pudiese manipular aquello que llamó problema, pero lo hace fuera de sí. Pero dice, es mi problema. O sea, tiene como esa dualidad entre es mío, pero lo quiero fuera, ¿verdad? Y no entendemos que el conflicto es una posibilidad precisamente que nos reta, que nos hace precisamente darnos cuenta de algo que está ausente, de algo que estamos ignorando y que no lo vemos porque no es posible. Oía ayer una persona que estaba hablando acerca de que la mariposa nunca puede ver la belleza de sus alas y pensaba precisamente en la gestión del ser, donde muchas veces caminamos sin vernos a nosotros mismos la belleza que tenemos dentro, aquello que de alguna manera podemos mostrar y el otro sí lo ve. Entonces, muchas veces las personas llegan a la clínica y me dicen, Rocío, es que, o sea, yo me siento vacío, me siento que no tengo nada, que no doy nada, y tal vez es una persona sumamente productiva y con una gran capacidad, pero no se puede mirar a sí misma porque no está mirando su ser. Lo que está mirando es cuantificando qué es lo que hace y me dice, siempre hago lo mismo, nunca hay nada nuevo. Esa es una. Y la otra, el otro ejemplo que quería traer a colación es cuando las personas dicen, no hago nada, todos los días voy al trabajo, hago lo mismo, tengo el mismo horario en una vida tan monótona de cumplir con algo con lo que se comprometió en un trabajo, pero no tiene la posibilidad de darse cuenta que todos los días son diferentes y que aunque haya un hacer donde cumple con un horario en un trabajo, tiene la posibilidad de innovar ahí mismo, Walter. Sí, sí, ese es el punto fundamental. El tema es que a veces sucede que la, la innovación tiene un peso de expectativa mayor al proceso de posibilidades. Entonces, cuando alguien dice, bueno, quiero innovar en algún tema, quiero innovar, entonces hay una expectativa que muchas veces supera las posibilidades. Entonces, cuando eso ocurre, naturalmente uno tiende a pensar que la innovación no es posible. Es decir, o es en la totalidad o no es posible. Digamos, no se toma la innovación como un concepto parcial, como un concepto de desarrollo o, o como un concepto de expansión hasta el límite posible. Se toma como un concepto eh, vinculado a lo total. O hacemos todo o no se puede. Por eso muchas veces cuando vos le decís a alguien, bueno, pero podemos hacer esto, sí, sí, te dicen, no, pero no se puede. Pero ¿cómo no se puede? Si esto se puede hacer. Bueno, sí, pero se puede hacer hasta aquí. No se puede hacer más allá de esto. Entonces, bueno, hagamos hasta ahí, hasta donde podamos. Es como si me decís una persona que quiere adelgazar y tiene que bajar 50 libras, ¿correcto? Y de repente dice, bueno, o bajo las 50 o no empiezo el proceso. Y a veces uno dice, mira, por tu condición física, por alguna cuestión médica o por lo que sea, puedes bajar 10 libras, no 50. Pero por lo menos puedes bajar 10. Entonces, hay una suerte de depresión cuando entre las expectativas y las posibilidades eh, hay un límite que no es muy cercano, sino que es lejano. Puedo hacer muy poco porque no me permiten hacer más. Entonces, ahí por eso las personas naturalmente dicen, esto no se puede. Walter, me encantaría que puedas darnos una pequeña guía para que la gente tenga de base para aprender a innovar sus emociones. Esa necesidad de entender que yo no soy estático, que soy una persona que puede todos los días tener una innovación emocional.
Honestamente, Rocío, no sé si hay guía. Lo que sí sé es que, mira, se me ocurre ahora decirte algo que decía un colega tuyo, Carl Jung, que decía, tenía dos cosas, Carl Jung, dos cosas, muchas cosas habla Carl Jung, pero eh, voy a referirme a dos cosas. Una es que decía, lo que me enoja del otro hace entender mis emociones más profundas. Y en eso uno tiene que aprender a cambiar. Sí, ¿qué me enoja de Rocío? ¿Qué me enoja de Juan? ¿Qué me enoja de Pedro? ¿Qué me enoja de el que sea? De Margarita. Entonces, Jung decía, bueno, lo que te enoja del otro te hace ver a vos mismo, a ver cuál es tu problema, si por qué estás en esa circunstancia. Y el segundo punto que tenía Carl Gustav Jung, que además, bueno, él lo saca del budismo, ¿no? Él hace un cuento que se llama Cuento de Pandemia, que en realidad se inspira en varios autores orientales, pero vale la pena leerlo porque es un cuento de pandemia donde no lo voy a contar porque me gustaría que la gente que te escucha lo busque. Está en el libro rojo de Jung, donde él plantea y dice, este es el cuento de un capitán de un barco con una persona que llegan a un puerto y no pueden bajar porque hay pandemia. Entonces una de las personas que estaba con él le dice, bueno, pero si no puedo bajar no tengo nada aquí. Y ahí, bueno, comienza toda la historia donde se llega a la conclusión que se puede innovar incluso en las condiciones más adversas, incluso en las emociones que uno pensaba que no tenía. Pero no quiero contarles el cuento ni contar el final del cuento porque vale la pena leerlo, que es maravilloso. Eh, y es otra forma también de ver las emociones. Es decir, yo creo que no hay guía. Lo que creo que hay es una reflexión de los escenarios que uno vive, de los contextos que uno vive y de la forma que uno logra describirlos lingüísticamente, desde qué punto de referencia los describimos. Y eso es una lección que estamos toda nuestra vida aprendiéndola y bueno, algunos tienen la suerte de poder dominar esa lección durante su vida y otros pasan por la vida sin dominar esa lección. Así es, Walter, así es. Realmente tenemos la posibilidad de seguir haciendo lo mismo o de hacer un viraje para tener nuevas oportunidades e innovar con ellas. En este punto de la innovación, me encantaría que invites a nuestra audiencia para que tengan la oportunidad de acercarse a IPKIN y entender de qué se trata estas enseñanzas y esta transmisión que vos estás haciendo, Walter. Bueno, muchas gracias, Rocío. IPKIN es una comunidad hispanoamericana de habilidades blandas en innovación. Es una comunidad que nació entre Argentina y Colombia. El cofundador es colombiano. Y estamos llevando todos estos conceptos de innovación, de habilidades blandas, con criterios de aplicación, de cómo crear planes de innovación a toda Latinoamérica. Y la verdad que estamos muy felices porque se está tomando muy bien, estamos explicando las cosas de una forma diferente a lo habitual y nos pueden encontrar en ipkin.org. Ipkin se escribe I latina, B larga, K de kilo, I latina y N de Natalia. Ahí nos pueden encontrar en ipkin.org. Y a mí me pueden encontrar en Instagram, que es @WalterFTorre, que también pueden encontrarme en Instagram, que ahí damos ciertas charlas. Bueno, de hecho, Rocío estuvo participando en una o dos conversaciones conmigo en, en Instagram. Y digamos, lo que hacemos es justamente esto. Ayuda a repensar lo que está pensado, a redefinir lo obvio,
a buscar alternativas temporales para una realidad que permanentemente las está cambiando. Y lo que buscamos es justamente que entre los egresados de IPKIN, compañeros de IPKIN, tengan muy buena relación entre diferentes países para que, digamos, puedan abrirse campos de amistad entre personas de diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, hemos tenido alumnos de Estados Unidos, de España, de Francia. Bueno, ahora actualmente tenemos un alumno en Suiza, una alumna en Suiza, que pobre le toca cursar de 1 de la mañana en adelante. Está cansadísima, pobre, cada vez que viene. Pero bueno, nada, aquí estamos. Gracias, Walter, por esa invitación. Esa invitación es para todos. Por favor, busquen a Walter, que constantemente está haciendo programas en Instagram y valen la pena porque nos pones a pensar, Walter, realmente nos pones a tener nuevas oportunidades para poder romper aquellos contenidos, aquellos conceptos que nos tenían petrificados y que de alguna manera hace que haya un movimiento interno y eso creo que es lo que más valoro en medio de todo. Lo que ha hecho en mí, por lo menos, fue tomar el diccionario que tenía a nivel interno y poder revisar cada uno de los conceptos y permitirme repensar y replantear a poder ver cuáles son mis creencias y cuáles son aquellos pensamientos limitantes que me tenían en un solo lugar para poder gestionar mi ser y ser una persona que disfrute más del propósito de la vida para el cual llegamos acá. Walter, te agradezco millones este espacio, te agradezco muchísimo la amistad, la generosidad de tu corazón al transmitir en esa forma tan humana, tan humilde y lleno de paz que nos transmites. Gracias porque estás con nosotros y te has abierto para el mundo. Gracias por lo que estás haciendo en un programa que después ustedes pueden encontrar ahí en IPKIN, que Walter hizo un convenio con Fundapost Costa Rica y entonces nos da más posibilidades a los costarricenses de poder desarrollar innovación. Walter, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rocío, muy amable que me hayas invitado, muy generoso de tu parte y bueno, nada. Les mando un cariño enorme a todos los colegas ticos y a todos los de Hispanoamérica que te escuchan. Y bueno, ya vamos a seguir en alguna otra conversación seguramente más adelante. Te mando un cariño enorme como siempre. Bueno, nada, un beso enorme para vos. Gracias, Walter. Y gracias a ustedes, amigos, por escucharnos hasta el final de este episodio, Conversaciones con Rocío Mesén, en compañía de Walter Torre. Los esperamos el próximo miércoles en un nuevo episodio del podcast. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Cuídense montones. Los quiero muchísimo. Dios los bendiga.